Tenías una observación sobre la universidad, Jorge. Bueno, yo no me puedo olvidar que he sido miembro de la UNESCO y como miembro de la UNESCO las universidades eran parte, digamos, de las áreas de competencia de esa institución. Y yo la verdad es que he visto con una gran satisfacción la actitud pulcra, digna, valiente del rector de la UNAM defendiendo a sus estudiantes, del doctor Narro, defendiendo a ustedes en comunicado público y poniendo las cosas donde deben estar. Unos muchachos, el tema de investigación me parece también que a mí es subordinado, unos muchachos mexicanos legalmente establecidos en un país, efectivamente en condiciones peculiares, pero que son asesinados por un gobierno que no es el ecuatoriano. Y creo que la actitud del rector merece todo el reconocimiento Y paró frente toda a una eso. andanada. Yo creo que sí. Porque más deben pensar los conservadores que si hay muchachos dispuestos a irse a la guerrilla en otra parte, pues también podrían entrarle aquí. Debían darse de santos. Pero es Que importante. nosotros, perdón, una oposición responsable, perdón que sí lo diga, está trabajando nosotros porque no haya desbordamiento. Si no hubiera por nuestro movimiento social, ¿cuántos desbordamientos hubiera habido? No es que seamos un muro de contención de la protesta, somos un canal de conducción de la protesta para no llegar a la violencia. Pero el tema es relevante y perdón que lo anote con insistencia por lo siguiente. Decíamos que uno de los temas en relación al terrorismo es la indefinición del concepto, que permite que sea usado como arma política. Pero creo que también en el tratamiento de los fenómenos hay una actitud un poco cínica de decir, bueno, esos sabían a lo que iban, sabían a lo que se metían, sabían en qué estaban, por tanto, se merecen lo que pasó. Esa es una manera de interpretar el fenómeno que finalmente termina avalando y corrigiendo, denostando y haciéndose a un lado Esa derechos es la mentalidad humanos. más reaccionaria. Exactamente. Derechos humanos, Estado de Derecho, democracia, derechos de ciudadanía. Cuando empezaron los abusos sexuales en Ciudad Juárez, hay una declaración inolvidable del alcalde panista que dijo, no, si yo las he visto salir de las maquiladoras con minifaldas, ellas tienen la culpa. Fíjate sí. Qué gravedad de declaración. Es decir, tiene la culpa el que vive libremente, tiene la culpa el que osa pensar, ¿no? Es espantoso. ¿No ves tú una andanada reaccionaria muy fuerte en eso en América Latina? Sí, es que... Un diseño incluso. Lo curioso de esa política, entre comillas, antiterrorista del gobierno colombiano, tiene que ver con que la cuestión del terrorismo es una cuestión de una diada, ¿no? Es decir, de un lado está el grupo armado y del otro lado hay algo o alguien. Y en este caso es el Estado colombiano. Y el Estado colombiano ha legitimado el terrorismo porque le ha servido como parte del diseño de su política. Le ha servido para las campañas, le ha servido para los gobiernos y le ha servido no solo para la relación con Estados Unidos, sino para adquirir para poder justificar esta serie de actos militares contra otros países y al interior de la sociedad. Una guerra fría interna, así o es. Un Irak interno, para así explicarlo. Es, efectivamente. Por eso esas metáforas en el sentido de que Colombia se puede convertir en serio, de hecho, en el Israel de Sudamérica, es cierto. El discurso militarista de Uribe es constante. Uno agarra un canal de televisión colombiano y es bastante frecuente escuchar a algún secretario de la defensa dando declaraciones. Es decir, los militares están constantemente en la vida pública de Colombia. Eso ya es legítimo en Colombia, eso ya es normal, ya se ha hecho el hábito al interior de la sociedad colombiana. Entonces, toda la construcción alrededor del terrorismo en Colombia es un constructo político al interior de la sociedad colombiana. Sería terrible que el resto de los países de América Latina también pongamos en la agenda el tema del terrorismo, cuando es evidente que el tema del terrorismo como tal no está en nuestra agenda, en la agenda de nuestros países. Está la desigualdad, por supuesto. Está una genuina democracia, está la educación, está el desarrollo económico. Está lo de la asamblea en Ecuador, que es el tema, está lo de que ningún social cristiano, es decir, la derecha bananera ecuatoriana, ni ningún populista ahora tiene el protagonismo como para poder boicotear estas reformas constitucionales que está emprendiendo Correa. Están todos esos temas, pero el tema del terrorismo no es un tema al interior de la sociedad ecuatoriana. Es más, esta especie de fibra sensible despertada por el bombardeo a Ecuador, sí es delicado porque
retoma ciertos asuntos en relación a las vecindades y a los problemas limítrofes que ha habido en nuestros países. Ecuador con Perú, ahora Ecuador con Colombia, Colombia con Venezuela, Perú con Chile. Nosotros tenemos como una historia de pequeñas rencillas que nunca se convirtieron en verdaderos conflictos. Que solo un proceso de integración abierto podría resolver. Yo quiero hacer una aclaración antes de pasarte la palabra. Nunca he oído emplear la palabra bananero de modo más preciso. El contendiente presidencial del presidente Rafael Correa fue el señor Noboa, que es productor de plátano, de banana, de Guayaquil. Debo decir que es el primer exportador de plátano del mundo, del mundo. Así es que se empleó la palabra bananero con una gran precisión técnica. ¿Tú conociste a Lucía Moreta en qué circunstancias? Yo viajé a Sudamérica en una misión del gobierno legítimo de difusión con la intención de contrarrestar un poco el cerco mediático. Estuve en Argentina, estuve en Uruguay, en Ecuador y en Panamá. En el tránsito recibí indicaciones de que me buscaba la familia de Lucía. Y yo les dije que estaría en Ecuador, que me buscaran en Ecuador, que yo los buscaría, que no deberíamos hacer algo con prensa, porque no les ayudaría. Porque luego nos mezclan, nos dicen que nosotros queremos aquí hacer la guerra civil. Hombre. Entonces, no era eso, pero sí, cuando hablé con ella, con su papá y con su mamá, y con los asesores de derechos humanos que había ahí, les dije, yo no te voy a preguntar nada, vamos a hacer, no quiero que me cuentes nada que tú no me quieras decir, vamos a hacer lo que ustedes nos pidan y ¿qué impresión te dio ella? Bueno, es una muchacha universitaria, que fue víctima de un ataque sobre el cual no había ninguna preparación para eso, no estaban en un territorio en guerra. Al contrario de lo que se ha dicho, el otro extremo, ellos estaban ahí porque se cumplían dos condiciones. Ellos tenían un mínimo de simpatía, algo, y los otros, las FARC, les tenían un mínimo de confianza. Esas dos cosas se hacen necesarias para que lleguen ahí. Con eso, ¿cuánto como el más? Comienzo de un noviazgo, vamos. Ahí no había, un acercamiento. Ellos no eran guerrilleros, y sabemos que no eran guerrilleros porque vivían aquí, estaban en su vida en la universidad, en la escuela, entonces no eran. A lo mejor algunos hubieran llegado a ser, porque sí eran simpatizantes, si no podían estar ahí. Eso no le da derecho a nadie a matarlos, ¿sí? Seguramente no hubieran, se hubieran detenido, si hubieran sabido que estaban ahí, los hubieran matado igual. Todo eso es así y tiene que ver porque con el conflicto. Mata al que esté ahí, claro, como tú dices. Es el conflicto. Quien quiera que sea. No averigua uno por uno. Que surgió entre Ecuador y Colombia. El problema es México, la actuación de México. La actuación de México dejó mucho que desear. Su primer comunicado fue, estamos muy preocupados porque hay mexicanos que conocen a las FARC. Sí, hemos conocido a todos los mexicanos. Si tenían oficinas en México, las autorizadas. FARC. La cerró el gobierno de Fox. Los gobiernos de Colombia, el gobierno de Colombia le pidió a México en 2 ocasiones mediación. Hubo un embajador de México que estuvo en la mediación. Tenían oficinas, ¿cómo no los vamos a conocer? Bueno, entonces, la actitud de México es una actitud contraria porque ya los admitió. Los conoce, son las mismas FARC, no son otras FARC, ¿sí? Y luego con ella hay una serie de contradicciones, porque la Cancillería dice, puede venir cuando quiera, pero ahora, y eso es lo que ella sí me dijo allá, la fueron a interrogar. La fueron a interrogar por medio de un acuerdo de colaboración judicial, un interrogatorio de la Procuraduría. Bueno, eso indica que abrieron un expediente. Para que ella intimidatorio. Para que ella se sintiera libre de poder venir a México cuando quiera sin peligro, la Procuraduría tendría que emitir un documento que dijera que no hay delito que perseguir o que desiste de cualquiera que lo hubiera. Y eso no ha ocurrido y por eso ella está en Managua. Por eso se fue a Managua. Algunas conclusiones, nos faltan 2 minutos para el bien de América Latina. Algunas conclusiones. Yo quisiera remarcar 2 temas. El primero es lo grave que sería para la región que un conflicto real, interno de Colombia, una violencia endémica de muy larga data, con contendientes que tienen poder militar y poder económico más o menos consistente, fuera internacionalizado en el área. La única otra experiencia parecida a la colombiana, póstuma ya, es la peruana. Y yo puedo entender
digamos, la preocupación de la sociedad colombiana que vive esa violencia endémica y que quiere que eso acabe. Y está dispuesta a apostar a cualquiera. Pero pues eso puede darnos gobiernos de extrema derecha. Lo sé, de hecho, lo que tenemos es eso. Entonces, pero están, digamos, hay que colocarse en el plano, en el lugar de una sociedad desesperada por décadas de violencia. Décadas de violencia en las cuales la vida humana está en peligro cotidianamente. Eso es lo que vivió Perú entre el 80 y el 2000. Y en ese contexto las sociedades están dispuestas a casi cualquier cosa. Pero, como la experiencia peruana lo dice, y por eso es póstuma, miremos dónde está Fujimori hoy día. Miremos dónde está Fujimori hoy día. Hay un momento en el que las sociedades recuperan el mínimo de civilización, de vida civilizada que les permite incluso mirarse a sí mismas con horror. Se consintieron cosas en un momento determinado, tratando de asegurar la propia vida y la vida de los propios, que en otro momento, cuando esta está asegurada, a uno le... Pues así han caído todas las dictaduras. ¿Cuál sería tu conclusión? Que sin el tema en la agenda colombiana del terrorismo no se podrían elegir gobiernos, ¿no? Es decir, ellos necesitan, los gobiernos de derecha en Colombia necesitan el tema del terrorismo. Pero eso se puede extender a toda América Latina. Necesitan a las FARC. Claro, nosotros, los demás países tienen que ser lo suficientemente sensatos como para no permitir que las necesidades internas de un gobierno se contagien hacia los demás países como si estuviéramos hablando de una especie de provincia imperialista en Sudamérica, ¿no? Que contagia a los demás con su agenda. Es una guerra sucia en los hechos. Mi artículo sobre Paraguay decía que al presidente electo le llamaban el anticristo. Aquí a López Obrador le llamaban el Mesías. Entonces la guerra sucia es eso, pero es una guerra sucia ya de bulto. No solo, ¿sabes qué? Un fenómeno político en las sociedades contemporáneas es la gestión del miedo en las campañas políticas. Si uno revisa las campañas de América Latina, por lo menos de México para el sur, la gestión del miedo ha sido fundamental para la victoria. Hay un asunto que no se puede olvidar. Las FARC han subsistido con una capacidad enorme, suficiente para resistir 40 años. Eso no se puede hacer si no hay una parte de la sociedad de su lado. Claro, no hay que quieren olvidar poder que territorial. la sociedad quiere, la sociedad está también en el otro lado, la sociedad está en todo. Hay un conflicto que tiene las características de una larguísima guerra que terminará necesariamente en negociación. Tiene que haber, probablemente no con Uribe, pero una negociación, porque ese conflicto está en la situación de negociación. Bueno, pues ya nos llegó el final. Algunos articulistas han comentado en sentido humorístico el mensaje que se lanzó en esta manifestación tan importante con motivo de la defensa del petróleo, en el sentido de que nosotros ofrecemos amor y paz. Y yo creo que es oportuno decir que hay que echar las barbas a remojar, porque cuando hay movimientos de este tipo, inconformidades sociales, ocupación territorial, de movimientos de protesta, suele llegar gobiernos de derecha, que en México no ponga ningún pretexto. Aquí, aparte de la toma de alguna tribuna que pues no mató ni, si sabes, había una mosca en la tribuna, habrá padecido de sofocación, y que fue una manera de obtener un debate democrático. Aquí que no haya temor, aquí todo es por la vía democrática y estamos muy alertas a los intentos de militarización del país, a la ley Gestapo y a la penalización de la protesta social, porque son tendencias que llevan al mismo lado. Muchas gracias.